Yo le voy a invitar a que abra la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Mateo 6, del versículo 9 al 13. Vamos a iniciar una serie de temas que van a estar basados en este pasaje. Cuando Jesucristo está enseñando a orar a sus discípulos. Vamos a ir desglosando cada una de estas partes en las diferentes reuniones. Y el día de hoy, el tema que vamos a ver es: no nos metas en tentación. Dice la Escritura, Mateo 6, del 9 al 13. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, y ponemos delante de tu presencia esta bendita palabra, para que sea tu Espíritu Santo impactando nuestro corazón a través de ella y produciendo en nuestro corazón ese deseo de vivir bajo la sombra de tus alas, bajo tu abrigo. Desde este momento te pedimos, Señor, que no nos metas en tentación y que tú libres nuestra vida de todo mal, de todos los que aquí estamos y de tu iglesia. Nos ponemos en tus manos sabiendo que ese es el mejor lugar en el que nos podemos encontrar. Te damos gracias por tus misericordias. Gracias porque tú estás aquí hablándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba enseñando a sus discípulos cómo orar al Padre. Y cabe destacar que dentro de su oración enuncia unas palabras que el día de hoy van a ser el objeto de nuestro estudio. Cuando dice ahí en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántas veces usted ha orado así al Padre? Solemos acercarnos a Dios para pedirle cosas, que nos provea de esto, de aquello. Pero ¿cuántas veces nos hemos acercado para decirle: Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal? ¿Qué es la tentación? ¿Por qué Jesucristo le pedía al Padre Celestial que no le metiera en tentación? ¿Acaso Dios tienta a sus hijos? Todas estas preguntas vamos a tratar de contestarlas a lo largo del estudio. En primer lugar, en este pasaje que acabamos de leer, queda claro que cuando Jesucristo pide que no sea metido en tentación, le está pidiendo al Padre Celestial que sea librado del mal. Significa que la tentación está relacionado con el mal. La tentación tiene un origen obscuro, maligno, por lo que su fruto seguramente también lo es. Tentar tiene dos connotaciones principales. En primer lugar, es examinar y reconocer por medio del tacto. Mire, yo le voy a pedir que toque a su compañero que está junto a usted con todo respeto. Lo que está haciendo, lo está tentoneando. Lo está tentando. Eso es tentar, examinar y reconocer por medio del tacto. ¿Lo encontró esponjosito, suavecito, acolchonadito? ¿Sí? Lo palpó y comprobó de alguna manera su estado. No, pues como que está muy flaco. Como que está medio llenito, ¿verdad? Como que está pasadito. A veces cuando vamos al mercado, ¿verdad que palpamos la fruta para ver cuál es la mejor? La estamos examinando a través del tacto. Pero también tiene otra connotación, que es inducir, seducir o estimular a alguien generalmente a hacer
algo malo. De tal manera que la tentación se manifiesta u opera a través de nuestros sentidos, como el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído, los cuales pueden ser inducidos para convencernos a hacer algo que no está bien. Jesucristo le pedía al Padre que no le metiera en tentación. Y en el griego original en que fue escrito este pasaje, la palabra meter es eisfero, que significa introducir, llevar o meter dentro de a alguien o algo. Significa que Jesucristo reconocía la soberanía del Padre Celestial, la cual se manifiesta al permitir que sus hijos sean introducidos, llevados o metidos en situaciones con el propósito de ser tentados. Seguramente te preguntarás, ¿cómo es esto posible? ¿Con qué propósito? Siempre he pensado que lo que Dios quiere es que sus hijos no sean tentados. ¿O no le está diciendo Jesucristo al Padre, no me metas en tentación? Veamos el ejemplo de nuestro Señor. Para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a la voluntad permisible de Dios. Piensen esto, la voluntad permisible de Dios, una voluntad perfecta, una voluntad que va más allá de nuestro entendimiento. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. 2 capítulos antes. Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y dice la Escritura que cuando subió de las aguas, vino el Espíritu Santo sobre de él en forma de paloma, y fue lleno del Espíritu Santo. Pero antes de iniciar su ministerio, ¿qué cree? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Dice en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Lea conmigo, por favor. Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo ve? ¿Quién llevó, quién introdujo, quién metió a Jesucristo al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. ¿Quién lo estaba permitiendo? Dios mismo. Dios estaba permitiendo que Jesucristo fuese tentado. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Iba a ser tentado, aquí dice, por el diablo, porque el diablo es el tentador. El diablo es el padre de toda tentación. Esto significa que, como parte de sus funciones autorizadas por el Padre Celestial, número 1, es el de seducir o excitar tus sentidos con el objetivo de inducirte o estimularte a hacer cosas, sembrar en ti ideas, pensamientos o intenciones que te induzcan a hacer lo malo. Esa es la función de Satanás. Pero, ¿qué Jesucristo no vino a destruir las obras del diablo? Sí, la Biblia dice que sí. ¿No que se supone que el enemigo nada me puede hacer porque yo estoy en el hueco de las manos de Dios? Pues sí, estamos en el hueco de las manos de Dios. Pero ¿qué cree? Aún el enemigo es un instrumento en las manos de Dios para nuestra vida, para producir en nosotros aquello que el Señor desea producir. En ocasiones, bendición. Suena paradójico. En ocasiones, fortaleza. En ocasiones, santidad. En ocasiones, una voluntad férrea para mantenernos firmes en el camino de Dios. ¿Y a quién utiliza? Pues muchas veces a Satanás. Vamos a comprender algunas cosas. En primer lugar, la naturaleza del enemigo. El enemigo, ¿sabía usted que es un hijo de Dios? No me vea con esos ojos, no se asuste. Pero un hijo que se corrompió. Acompáñeme por favor a Job 1, vamos a leer del versículo 6 al versículo 7.
Job 1 del 6 al 7. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia y dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién cree? Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Así como cuando nuestros hijos salen a la calle, ¿no? ¿Y a dónde fuiste? Pues por ahí a dar la vuelta nada más. ¿Quién sabe qué cosas malas habrás hecho, verdad? Satanás fue creado por Dios para ser un querubín. Así nació, así fue creado, como un querubín. Esto es, en la esfera de los seres celestiales que Dios hizo, uno de gran hermosura y autoridad. Era de los que estaban por encima de los ángeles. Al parecer, estaba de continuo delante de la presencia de Dios. Y los estudiosos dicen que Satanás dirigía los cantos celestiales, los coros celestiales, hasta el día en que se halló en él maldad. Mire, acompáñeme al libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. Ezequiel 28, del 14 al 19, donde viene una descripción de quién es Satanás, este hijo de Dios corrompido por la maldad que se halló en él. Dice Ezequiel 28: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Lea conmigo: hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué terrible, ¿verdad? Hubo un tiempo, en los inicios de los tiempos, en que Satanás era perfecto en todos sus caminos. Era un querubín que dirigía los coros celestiales del Señor. Tenía la oportunidad de estar en el santo monte de Dios, delante de la presencia del Señor. Fue creado como hijo y vivió como tal hasta que se halló en él maldad. Y a causa de sus contrataciones, esta palabra es muy importante, a causa de sus contrataciones se profanó su santuario, su ser, su cuerpo. ¿Qué son las contrataciones? Son pactos, son negocios, son convenios verbales o acciones que empezó a realizar. En ocasiones no nos damos cuenta, pero podemos nosotros ligarnos al pecado a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos. Se puede ir corrompiendo nuestra alma. Pensamientos de maldad, palabras que no son convenientes. Pues lo mismo le fue pasando a Satanás. Se fue llenando de iniquidad, de depravación, su esencia se fue corrompiendo y por causa de la maldad en él, pecó. ¿Y la causa del pecado cuál es? Muerte. Cuando el enemigo pecó,
pues Dios lo echó de su presencia. Acuérdese que el pecado nos separa de Dios y su paga es la muerte. Por eso el Señor le dijo: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eso es lo que le va a acontecer al final de los tiempos a Satanás y a todos aquellos que siguieron su camino. Dejarán de ser para siempre. Es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Lo segundo que debemos de comprender es que el enemigo es un instrumento de Dios para examinarnos y probar lo que hay en nosotros. En ocasiones pensamos que Satanás es igual de poderoso que Dios, y ese es un error garrafal, porque tenemos en la mente que existen los polos opuestos, el bien y el mal, el frío y el calor, arriba y abajo, blanco y negro, ¿no? Y pensamos que son antagónicos y exactamente en la misma proporción o fuerza, y no es así. Dios es infinitamente poderoso. El enemigo delante de Dios no es nada, hermano. No es nada. Y el enemigo es un instrumento aún en las manos de Dios. Dios hace con el enemigo lo que Él quiere. El que Jesucristo fuese llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, entró dentro de la voluntad permisible de Dios, esa voluntad perfecta. Significa que Dios autorizó y utilizó al enemigo para probar y examinar a nuestro Señor Jesucristo. Y si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién cree que lo puede hacer? Sí, yo sé que no lo quiere decir. No, hermano, cruz, cruz, toco madera. Pues con nosotros. Dios nos puede examinar también. ¿Qué significa? Que todo lo que acontece en el mundo, en mi vida, por causa del enemigo, ¿Dios lo quiere? No necesariamente. Por ejemplo, Dios te dio tu vida y te dio un libre albedrío para escoger y tomar decisiones. Y muchas de tus acciones, Dios no las aprueba. Sin embargo, te permite actuar en tu voluntad. Por ejemplo, Dios no aprueba que el hombre le sea infiel a su esposa. Sin embargo, ¿cuántos hombres no lo hacen? O viceversa, la esposa le es infiel a su varón. Y no en el momento en que son infieles cae un rayo del cielo, ¿verdad? Y viene el juicio de Dios. No. Dios permite que acontezca. Va a haber consecuencias en tu vida. Tú las vas a sufrir. Bueno, no tú. Quien lo cometa lo va a sufrir. Dios no aprueba el aborto. Sin embargo, en casi todo el mundo se practica y son millones de seres humanos que cada año son tirados a la basura. Dios no aprueba el robo o la mentira, pero cada hombre decide ejercer su libre albedrío para robar o mentir. Dios no aprueba la homosexualidad o el lesbianismo, pero mire, ahí andan los hombres y los gobiernos del mundo autorizándolo y legalizándolo como un derecho. Un derecho. Dios no aprueba la enfermedad y la muerte, sin embargo es una consecuencia de nuestro pecado. Dios le ha dado al hombre un don muy grande, la capacidad de decidir su futuro. Estamos en las manos de Dios. Su voluntad se hace aquí en la tierra, pero también esa voluntad se combina con nuestras decisiones, con nuestro libre albedrío y se va construyendo nuestro destino. Nuestro destino está en las manos de Dios, pero también está en sus manos, hermano, con base a las decisiones que vayamos tomando. Lamentablemente el hombre ha hecho mal uso de este don, ya que suele escoger el mal
cotidianamente. Usted recordará ese pasaje de Génesis 6, versículos 5 al 6. Acompáñeme, por favor. Génesis 6, del 5 al 6. Para mí se me hace uno de los pasajes más tristes de la Biblia. Dice la Escritura: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Yo creo que como cualquier padre que ve que sus hijos se portan mal, ¿verdad que produce un dolor muy grande en el corazón? Cuando vemos que nuestros hijos andan en malos pasos. Y a veces uno dice: Señor, ¿para qué lo tuve? Y se puede escapar esa palabra. Y es terrible. Pues fue lo que le pasó al Señor. Se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. ¿Para qué los hice? Como diciendo, mejor ni los hubiera creado. Por eso se me hace uno de los pasajes más tristes en la Biblia. Pues, fíjese, de la misma manera es con Satanás. Dios no aprueba su obrar, no aprueba el obrar de Satanás. Sin embargo, lo permite y tiene tanto poder sobre él que aún lo utiliza para los fines que a Dios le conviene. Dios es infinitamente poderoso y el enemigo nada puede hacer contra él. El enemigo está en las manos de Dios y bajo su voluntad, por lo que el Señor dispone de él a su antojo. Y Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, tenía que ser probado, tenía que ser tentado por el diablo. Volvamos al pasaje de Mateo 4, versículo 1, y veamos cómo actúa la tentación. Dice la Escritura, voy a leer hasta el versículo 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted puede ver la victoria de Jesucristo sobre la tentación. Al final, usted y yo somos llamados a tener victoria ante cualquier tentación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener en cuenta esto. Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Para eso está nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo aspecto para fortalecernos. Porque si Cristo vive en nosotros, su fortaleza para vencer la tentación también está en nosotros. Ahora, ¿qué aprendemos de este pasaje? Lo primero que el tentador tratará de hacer es engañarnos. Dígale a su compañero: el enemigo va a tratar de engañarte. Él es el engañador. Él hace parecer las cosas incorrectas como si fuesen correctas, las cosas malas como si fuesen buenas. Lo horripilante lo hace parecer hermoso. Él es el engañador, él es el maestro del disfraz. Y lo que va a tratar de hacer primero el enemigo
es de que usted y yo dudemos en un punto muy importante y que es la base de nuestra relación con Dios. Yo no sé si usted nota, pero en varias ocasiones el tentador le dijo a Jesús, por ejemplo en el versículo 3, si eres hijo de Dios. En el versículo 6, si eres hijo de Dios. Lo primero que va a tratar de cuestionarle a usted y que lo dude es si usted es verdaderamente un hijo de Dios. ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Ay, Señor, yo creo que como que no soy tu hijo. Mira todo lo que se está gestando dentro de mí, estos pensamientos, estas ideas, estos sentimientos. ¿Qué se me hace que yo no soy tu hijo? ¿Quién cree que está detrás de todos esos pensamientos? El maligno. Si algo Dios desea es que usted tenga la certeza y la convicción de que ¿qué somos? Hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Que nadie se la robe. No permita que nada le haga dudar esa identidad. Porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, lo sabemos porque sabemos entonces quién es nuestro Dios y todo lo que puede hacer por nosotros. Como hijos de Dios, soy heredero de la eternidad de nuestro Padre. Tenemos la promesa de la vida eterna. Tengo esa certeza. Cuando yo estoy convencido de que soy un hijo de Dios, estoy convencido de que soy heredero de todas sus bendiciones y de todas sus promesas. ¿O no dice la Escritura que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Ya todas las bendiciones de Dios para nosotros están autorizadas en el nombre de Jesús. Solamente yo puedo recibir sus promesas cuando sé que soy un hijo de Dios. Cuando yo estoy convencido de que soy un hijo de Dios, sé que soy un instrumento de bendición, con la capacidad de manifestar la gloria del Padre a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros, hermanos. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha dado o manifiesta a través de nosotros dones para que podamos hacer las obras de Cristo. ¿Quién las puede hacer? Solamente alguien que sabe que es un hijo de Dios. Dios nos ha dado victoria sobre el enemigo porque Dios está con nosotros. Y solamente yo tengo la certeza de que tengo victoria sobre toda fuerza del maligno cuando soy un hijo de Dios, cuando sé cuál es mi identidad. Somos llamados a tener victoria en toda empresa que realicemos, porque somos hijos de Dios. Por eso el enemigo lo primero que va a tratar de cuestionarle es su identidad. ¿En verdad eres hijo de Dios? Mira, tú ni siquiera te comportas como tal. Mira cómo hablas, mira cómo piensas, cómo actúas. No estás sirviendo, no tomas curso, no oras, no haces nada. Nada más estás calentando la banca. Ay, uno se siente así. Hermano, acuérdese, podemos cambiar todo eso y tener la certeza en nuestra mente de quiénes somos. En segundo lugar, debemos de conocer que el enemigo tratará de tentarnos al menos en 3 áreas. Vamos a ver cuáles. Inciso A, en el área de las necesidades físicas, con tus palabras. Así escríbalo si está tomando apuntes. En el área de las necesidades físicas, con tus palabras. Dice ahí en Mateo 4 del 2 al 3. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo Jesús? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di, fíjese, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Alguna vez usted ha ayunado 40 días y 40 noches? Ni de loco, ¿verdad? Le faltó decir ni de loco. Ay, hermano Jorge, pero si cuando no desayuno nada más en la mañana,
A mediodía ya hasta me duele la cabeza y estoy de malas. Hay gente que le pasa eso. Imagínese ayunar 40 días y 40 noches. Pues precisamente, ¿puede percibir el hambre que habrá tenido Jesús? Porque dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. ¿Cómo se imagina esa hambre? Híjoles, yo creo que algo tremendo. Porque acuérdese, Jesucristo vino siendo 100% Dios y 100% hombre, como nosotros. Tenía necesidades físicas. Y entonces vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Usted cómo ve el asunto? ¿Hubiera apoyado esa moción? Claro, Jesús, dilo, pues tú eres Dios, tú tienes el poder para hacer todo lo que tú quieras. ¡Qué estupenda idea! Pues convierte las piedras en pan. Jesús tenía el poder para hacerlo. En una ocasión convirtió en Caná de Galilea el agua en vino. Pues que no convierta las piedras en pan, ¿verdad? En una conchita así bien rica, suavecita. La necesidad de comer era lícita. Dios le dio al hombre la facultad de comer para poder vivir. Si no comes te vas a morir, Jesús. Además, pues no le haces mal a nadie. Esa piedra se va a sentir bendecida por entrar en tu interior. No pecas contra nadie. A nadie le haces daño. Además, ¿a quién le dan pan que llore? ¿En dónde estaba el mal? ¿En dónde estaba el mal? En que el enemigo estaba seduciendo sus sentidos para que Jesús utilizara mal la autoridad y el poder que Dios había depositado a través de sus palabras. Jesucristo, las palabras que él tenía eran palabras que venían del Padre. Él no hablaba conforme a su voluntad, sino lo que el Padre le daba que dijese. Y normalmente lo que Jesús decía era para bendecir a la gente, no para su provecho personal. Ay, voy a orar por mí para que me haga rico. Voy a orar por mí para que, pues, este brócoli que me sirvió mi esposa, pues se conviertan en enchiladas verdes. No. Jesucristo no oraba para su beneficio personal, que es algo que solemos hacer nosotros. Ponga atención. Solemos casi siempre orar buscando nuestro beneficio, pero Jesús no. Por eso el enemigo le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabías que para el enemigo es una de las formas favoritas de hacernos caer? Constantemente el enemigo va a estar mandando dardos de fuego a nuestros pensamientos, incitándonos para que usted y yo digamos cosas que no convienen. Di. Eso es lo que quiere el enemigo, porque a través de nuestras palabras, ¿se acuerda que le decía que podemos enlazar nuestra vida y ligarnos al pecado? Hacer contrataciones también para corromper nuestro ser. Dice la Escritura en Santiago 3, versículo 6, acompáñeme por favor. Santiago 3, versículo 6. El apóstol Santiago lo sabía muy bien y por eso dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, a veces lo que se habla, lo que la lengua dice, no viene de parte de Dios. En ocasiones viene de parte de Satanás, del infierno mismo. Cuando maldecimos,
cuando decimos malas palabras, groserías, cuando lastimamos, herimos, golpeamos con nuestras palabras a los que nos rodean. En ocasiones no tienen que ser palabras malas. En ocasiones oraciones tan simples que a veces son hasta de uso común. Ay, que la boca se te haga chicharrón. Y no sabe lo que le está deseando a esa persona. Ay, hijo, eres un pingo, eres tremendo. Y lo que se le está sembrando a ese pequeñito. Y a veces no nos damos cuenta. Todo esto es muy sutil. La tentación nunca se presentará de manera franca y abierta, sino que el enemigo actúa normalmente con chanfle. Esto a veces lo describo como cuando se está jugando fútbol americano. ¿Usted ha visto partidos de fútbol americano? Que de repente está el quarterback, se pone en posición, le dan el balón, se hace para atrás y voltea hacia un lado, voltea hacia el otro, ve a sus receptores y de repente lanza el balón. ¿Y él hacia dónde está mirando? En otra dirección, y el balón va en una dirección diferente de donde estaba mirando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de engañar al adversario. Pues haga de cuenta que el enemigo hace exactamente lo mismo. Nos distrae con una cosa, pero él nos va a estar atacando por otro lado. Pone un distractor, pero realmente el dardo va a venir por otro lado. Hermano, ponga atención en esto. Es bien importante para que podamos nosotros discernir cómo actúa. El enemigo constantemente buscará tratar de anotar un touchdown en su vida para que pequemos como él, para que el pecado nos separe de Dios, porque su intención es separarnos de Dios. En este caso, el enemigo intentó usar la necesidad que tenía Jesucristo de comer. Lo quería distraer y envolver con su propia necesidad para anotar en otra dirección, hacerlo pecar con sus palabras. Una de las artimañas que más usa es querer seducir nuestros sentidos. Le decía el ojo, el gusto, el tacto, el olfato, para engañarnos y hacernos caer en algo que a Dios le desagrada. Como está escrito en 2 Corintios 11, versículo 3, acompáñeme por favor. 2 Corintios 11, 3, que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y usted sabe quién es la serpiente. La serpiente antigua es Satanás. Usted conoce la historia de Adán y Eva. Usted conoce que allí en Génesis 3 se encontraba Eva solita. Es por eso que varón nunca deje a su esposa sola. Eva se encontraba sola. Y de repente se aparece Satanás, el tentador, y empieza a platicar con ella. Y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. ¿Y qué cree? A la mujer que le gusta platicar, pues empezó ahí a la plática, la chacha y todo. Y pues el enemigo empezó a sembrar pensamientos, ideas, conceptos. Empezó a seducir sus sentidos. Porque dice la Escritura, por ejemplo, en el versículo 6 de Génesis 3, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo la mujer? Vio, ahí está el sentido de la vista. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y después, ¿qué dice? Y tomó de su fruto. ¿Qué otro sentido está? El tacto, tomó. Primer sentido, la vista. Segundo, el tacto. Y después de que tomó de su fruto, ¿qué dice? Comió. Ahí está el tercer sentido. Comió de su fruto. Y pues como el pecado no sabe rico a solas, dice aquí, pues también dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Verdad? Entonces, hermano, fíjese cómo el enemigo
engañó a Adán y a Eva, y por lo mismo Dios los sacó del paraíso. En ese momento vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres hasta el día de hoy. ¿Y todo por qué? No supieron hacerle frente a la tentación del tentador. ¿Ellos conocían la voluntad de Dios? Sí. Ellos sabían que no podían comer del árbol que estaba en medio del huerto. El conocer la palabra y la voluntad de Dios no nos exime de pecar. Lo que nos exime de pecar es hacer frente a la tentación y contestarle así como Jesús: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo se hubiera arreglado, ¿verdad?, en este mundo, si Eva le hubiera contestado así a Satanás, pero no lo hizo. Entonces, el enemigo muchas veces va a tratar de sembrar en nosotros ideas. Con que Dios te ha dicho, pues, que nada más ames a tu marido. Pues qué triste. Mira, anda, prueba. Este que te está buscando, ay, no te va a pasar nada. El enemigo es muy sutil. Me suena como a esa insinuación subliminal de un comercial cuando dice, nada con exceso, todo con medida. ¿Se da cuenta? Lo que te está diciendo realmente es, hazlo todo con exceso y sin medida. Es lo que nos está diciendo. Con que Dios te ha dicho, no introduzcas en tu cuerpo sustancias nocivas. Ay, mira qué tanto es tantito. Una no es ninguna y dos apenas es una, y como una no es ninguna, pues volvemos a empezar, ¿no? Pues prueba aquello, pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué puedes perder? A veces el enemigo nos induce al error al mezclar necesidades físicas, gustos y placeres con ideas o argumentos, algunos hasta lógicos, con el fin de hacernos caer o al que se deje tentar por él. Ahora, Dios está esperando que usted y yo, pues, le hagamos frente y no caigamos en las maquinaciones de Satanás. Inciso B. ¿En qué otra área fue tentado nuestro Señor Jesucristo? En el área de la confianza a Dios con sus acciones. Así, en el área de la confianza a Dios con sus acciones. Dice la Escritura, si volvemos al pasaje de Mateo 4, por favor, a partir del versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, ahí está la acción, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire cómo ve, ahora hasta Satanás salió bien conocedor de las Escrituras, ¿verdad? Él las conoce, pero ¿qué cree? No las obedece, no las obedece. Él no las vive porque no las puede creer, porque él no cree en el Padre Celestial. Dios es verdad y todo lo que emana de él lo es, y el enemigo es padre de la mentira y todo lo que emana de él también lo es. Y esa verdad que está escrita en ese salmo que enunció el enemigo, tomó el enemigo esa verdad y la convirtió, torciéndola en una mentira. No basta nada más con conocer la verdad, hay que saber utilizar la verdad. No basta nada más con conocer la palabra de Dios, hay que saberla utilizar correctamente. La palabra de Dios nunca va a ser utilizada para condenar, nunca va a ser utilizada para juzgar. Porque Jesucristo, que es el Verbo, Él no vino a condenar al mundo.
Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos. Y para eso debe de ser utilizada la palabra, para traer bendición a nuestra vida. Vida y vida eterna y libertad y sanidad. Ahí es donde usted y yo podemos discernir cómo se está utilizando la palabra. La palabra de Dios es para animar, para consolar, para edificar, no para otra cosa. Ahí puede usted discernir el espíritu de error o el espíritu de verdad, el espíritu que viene de Dios y el que no viene de Dios. Dice Jesucristo en Juan 8 del 44 al 45. Juan 8 del 44 al 45. Comenta: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le está diciendo a los fariseos Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque, ¿qué dice ahí? No hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aun cuando cite la palabra, no hay verdad en él. Porque no basta nada más con citarla. Si usted se da cuenta, el deseo del enemigo siempre es para mal. ¿Se da cuenta de la importancia de conocer, pero más de vivir la palabra de Dios? Por eso esa es la característica de los hijos de Dios, que buscamos vivir y poner por obra la palabra de Dios. No basta nada más en conocerla, hay que vivirla cada día de nuestra vida. El mal se presenta continuamente en nuestra vida, tratando de sembrar pensamientos. En esta ocasión, quiso sembrar el enemigo en Jesús que realizara una acción. Lo subió al pináculo del templo y le dijo: échate, échate. ¿Alguna vez usted ha percibido esa voz del enemigo tratando de influirle negativamente? A ver, tú que confías en Dios, lánzate y aviéntate y haz esto o haz aquello. No te dejes. Pégale a tu esposa para que te respete. Agárrate a tu marido, aunque esté dormido. Rájale el molcajete. A ver si confías en las promesas de Dios. Decreta. Di esto, ordena aquello. Y a veces estamos nosotros confesando y diciendo cosas que desconocemos, hermano. ¿Cuántas veces el enemigo siembra ideas? Enójate, no te dejes, desquítate, véngate. Cosas así para que actuemos. La misma palabra, pues, nos dice que cuando dejamos que todos estos pensamientos entren a nuestro corazón, pues le estamos abriendo la puerta a Satanás. Estamos permitiendo que él entre a nuestra vida y tome control. Porque en el enojo, por ejemplo, que es cuando solemos decir o actuar de manera incorrecta, en el enojo no hay sabiduría. Dice la Escritura que la sabiduría de este mundo es animal y diabólica. Dice la Escritura: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos solemos actuar de manera incorrecta. ¿Y quién cree que está detrás de esas malas acciones que se suelen realizar con la cabeza caliente? Está Satanás. De ahí la importancia de buscar al Señor. Hermano, entonces empiezo a contar hasta 10. Pues si es necesario hasta el 100, hazlo, pero trata de ejercer el dominio propio. Ahora, podemos ver cómo Satanás trataba de inducir a Jesús a que actuara en contra de la voluntad de Dios.
¿Cuántas veces Satanás no viene y dice, esta persona tiene algo contra ti, Plántate bien y no te dejes. Mira a tu jefe está abusando de ti. A tu compañero no le deja casi trabajo y ya le aumentaron el sueldo y a ti no. Demuéstrales quién vale. ¿Te das cuenta que tus padres no te valoran? ¿No te dan el mismo trato que a tus hermanos? Son injustos contigo y tú ya estás grande, tú ya puedes hacer lo que quieras. Salte y vete, no les pidas permiso. Mira al responsable del servicio. Tú sabes más que él. Demuéstrale que tú eres el líder y no él. Ideas, pensamientos que muchas veces nos llevan a actuar mal. Ahora, la tercer área en que fue tentado Jesucristo la podemos encontrar leyendo Mateo 4 del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Inciso C. Jesucristo fue tentado en el área de la vanagloria de la vida. Dinero, poder, fama, cosas materiales, etc. Trató de seducirlo en su deseo de poseer. ¿Sabe que todos nosotros tenemos ese deseo? El deseo de poseer, de tener cosas. ¿A quién le gusta ir de shopping? ¿Ir a comprar? ¡Uy! A muchísima gente. Yo sé que usted no levantó la mano, no sé por qué. Yo creo que ha de ser de Marte, de Venus, pero aquí en la Tierra a todo mundo le gusta ir de compras. ¿Sí? Yo veo a las esposas bien contentas cuando el esposo le dice, mi amor, te voy a ir a comprar un vestido, ven, vámonos. Y unos zapatos, es más, un bolso que combine con los zapatos, un cinturón, un sombrero. Es más, a ver, 3 vestidos de una vez. ¡Ay, hazme la buena, hermano! Siembra buenas ideas a mi esposo. A todo mundo le gustan las cosas materiales. ¿Cuántas veces ha tenido necesidad de dinero y piensa, ¿y si sí compro el billete de lotería? Ahora ya puedo comprar la lotería de Estados Unidos y si es en dólares. Y a lo mejor salgo de mis deudas y empiezo a diezmar. No, así, hasta uno involucra a Dios, Señor, si me lo saco, hasta voy a empezar a diezmar. Sí, le hace manita de puerco al Señor para que pues el Señor vea que hay buena intención de lo que uno quiere y nos haga el favor, ¿no? Pues así es el enemigo. Mira, todo esto te daré si postrado me adorares. En el pasaje paralelo de Mateo, en Lucas 4 del 6 al 7 dice, Lucas 4 del 6 al 7, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. A veces me preguntan, hermano Jorge, o sea, ¿el enemigo puede dar riquezas? Sí. Sí. Ve a los que adoran a la Santa Muerte. ¿Pero qué cree? Todo lo que viene de Satanás, de mal procede. Y no va a producir en ti bendición, va a producir maldición, porque ese es el fruto que emana de él. La bendición solamente viene de Dios. Si usted quiere bendición, acérquese a Dios. Viva conforme a la palabra de Dios. Su palabra trae bendición a nuestra vida. Si usted quiere maldición, pues ahí están los atajos. Ahí está Satanás. Y lamentablemente son millones de seres humanos que toman estos atajos. Ahí van a que les hagan la limpia para que tengan suerte. Ahí van por amuletos para que tengan dinero. Ahí van haciendo trabajos de brujería, de adivinación, sortilegio, cualquier tipo de cosa, pócimas para que les vaya bien. ¡Qué tristeza! Y sabe, en apariencia pudiera empezar a irles bien, pero al final va a ser su perdición y va a producir maldición a sus vidas y muerte.
tengamos mucho cuidado. Sabía que mucha gente se acerca entonces al lado oscuro con el propósito de tener dinero, fama, poder, riquezas, gloria. Hasta está documentalizado. Hay documentales políticos, artistas, tanta basura que hay en toda la vanagloria de esta vida. Es por eso que nuestros ojos no deben de estar puestos en las cosas de este mundo. Nuestra felicidad no depende de la abundancia de bienes que poseamos, hermano. Jesucristo nos lo enseña. Nuestra felicidad está escondida en Cristo. Nuestra felicidad es Cristo. La vida que vivimos aquí en la tierra, pues es solamente sombra de la verdadera vida que es la vida eterna. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? ¿A quién le pertenece la gloria y la fama? Solamente a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, hermano Jorge, entonces, ¿es malo el que yo quiera ser rico? No. Pero mira lo que dice Proverbios 23:4. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Cada quien toma el consejo. Oiga, hermano Jorge, ¿entonces es malo tomar vino? Pues, ¿qué no ha leído los estudios? Que recoge todos los radicales malos del cuerpo, radicales libres, que produce vida, que la gente que toma vino vive más años. La comida mediterránea. Sí, yo sé que hay un montón de estudios. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice Proverbios 23, versículo 31 al 32. Proverbios 23, 31 al 32 dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Mira, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Como diciendo, tú decides, tú tienes libre albedrío, tú escoges la bendición o la maldición, vivir bien o ponerte en situaciones donde puedas ser tentado. La vanagloria de este mundo. Es que si no tomas una copita de vino no sabes comer. ¿Cómo te vas a aventar ese corte sin un vino tinto? Por favor, es una grosería. Tú con tu agua de horchata, ¿no? Pues lo único que Dios desea es bendecirnos por ser sus hijos. Hay una forma correcta de heredar la bendición. No podemos utilizar caminos falsos. La Biblia nos enseña: no te afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Todo lo que quieras de este mundo. No necesitas ponerte en una condición difícil. Hermano, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, acciones prácticas. Acompáñeme a 1 de Pedro 5:6. Dice la Escritura: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Todos somos tentados, de una o de otra manera. El enemigo viene a inducirnos hacia el mal, pero aquí vienen al menos 4 acciones prácticas. En primer lugar, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa? Reconozcamos la grandeza de Dios sobre nuestras vidas, su obrar, su poder. Número 2, echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios. Si usted tiene alguna necesidad que pudiera utilizar el enemigo para tentarle, como el padecer hambre,
el no tener trabajo o alguna enfermedad, eche toda su ansiedad sobre Dios. Dice Salmo 55:22, precioso salmo, Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Confía en Dios, búscale con todo tu corazón. En tercer lugar, Pedro nos dice que seamos sobrios y velemos. ¿Qué significa? Que estemos con un ojo de chícharo, atento a lo que el enemigo pudiera traer a nuestra vida, para poderle resistir, para orar, estar orando, estar intercediendo por nuestra vida, por nuestra familia. Es por eso que Jesucristo decía, Padre, y no nos metas en tentación, y líbranos del mal. Lo estaba diciendo en una oración. Jesucristo nos enseña a estar velando. Usted quiere ser librado de la tentación, hay que velar, hay que estar orando, buscando de la presencia de Dios constantemente, y eso le va a permitir a usted discernir el actuar del enemigo en su vida. Y número 4, manténgase firme en la fe. Resistir firme en la fe. ¿Qué significa? Oponernos con todas nuestras fuerzas a la acción o a la influencia del enemigo. Resistirle. Última cita dice 1 Corintios 10:13. Acompáñeme, por favor. 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué le parece si nos ponemos todos de pie y oramos para que Dios nos libre de la tentación, para que seamos guardados de todo mal, para que Dios nos permita discernir cómo actúa el enemigo y que nos demos cuenta que Dios está con nosotros, que somos sus hijos y somos llamados a vencer? ¿Me acompaña? Padre Celestial, y te damos gracias por esta palabra, porque tú permites que a través de ella podamos comprender quiénes somos nosotros en ti. Somos tus hijos, llamados a ser vencedores, llamados a heredar promesas y bendiciones, llamados a tener victoria en medio de la adversidad. Somos tus hijos, Señor, que hemos derrotado al maligno a través de la sangre del Cordero, no por nosotros, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Y sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero el día de hoy, Señor, nos entregamos a ti. Reconocemos que te amamos, que solamente tú eres el Rey en nuestro corazón, y te pedimos, Padre, que nos des discernimiento espiritual para podernos dar cuenta en el momento en que el enemigo trate de influir nuestra mente, nuestro corazón a través de sus dardos. Desde este momento decimos: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es lo que haremos, Señor. Te entregamos nuestros sentidos. Te pedimos que tú vengas y tomes control de nuestra vista, de nuestros oídos, de nuestro gusto y de nuestro tacto. Padre, hemos sido llamados a vivir en santidad y te damos gracias porque tú has derramado tu Espíritu Santo en nosotros, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para podernos mantener firmes contra cualquier acechanza del diablo. Gracias te damos, Padre, porque nos libras de toda tentación y del mal, porque tú permites, Padre, que si somos metidos en tentación,
es para tener victoria, para ser fortalecidos, para destacar en nosotros, Señor, tus dones, tus talentos, tu carácter, para poder ver tu gloria en medio de nuestra vida. Padre, te damos gracias. Gracias por tu actuar en nosotros. Te bendecimos porque somos fortalecidos con esta palabra y porque tu Espíritu Santo estará trabajando poderosamente a través de esta palabra en nuestras vidas a lo largo de esta semana. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a vivir en victoria. ¿Le parece? Dios le bendice.